Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilín aparecieron en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas le dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues, dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. La haces de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás el arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pondrás la puerta del arca en su costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de cada ser viviente, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de cada especie de aves, de cada especie de ganados y de cada especie de reptiles,
entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé. Ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Oración. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros, para que podamos comprender tu santa palabra, para que podamos acercarnos a ti con un sincero corazón y podamos hacer tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. En este día que el Señor nos está regalando, les hago también la invitación para suscribirse en mi canal Santa Biblia Hablada, Padre José Gregorio Medina, y para compartir esta buena noticia también de la salvación, esta buena noticia de la lectura de las Sagradas Escrituras con tus hermanos, con tu familia, con tus conocidos, con todos los que tengan en tus redes sociales. Este capítulo 6 del libro del Génesis nos va a presentar cómo está la corrupción de la humanidad. Ese proyecto de Dios que había hecho al crear el mundo, al manifestar su amor, su misericordia, se fue corrompido a través de la maldad del ser humano, a través de la maldad del hombre que cundía toda la tierra. Y es ver cómo el proyecto de Dios originario, la creación hermosa, la creación bonita, porque al finalizar cada día veía Dios que todo estaba muy bueno y todo lo que había hecho lo había hecho muy bueno. Y entonces, al pasar el tiempo, el hombre se fue dejando llevar y seducir por el enemigo y la maldad cundía toda la tierra. Como nos lo dice el versículo 5, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo. Es una relación también para poderla ver a la luz de nuestro día, para verla a la luz también del momento en que estamos viviendo. La maldad también cunde la tierra, la maldad también cubre la tierra, pero hay que hacerle frente a la maldad con el bien. No solamente tiene que reinar la maldad, sino que tiene que reinar el bien. Tiene que reinar la ayuda, tiene que reinar el compromiso, tiene que reinar también el servicio por esa persona más necesitada. Por eso hay que tratar de comprender la Escritura desde la manera de la vivencia personal para cada uno de nosotros. Podrá preguntarse usted, pero Padre, en los versículos anteriores, ¿qué explicación nos puede dar acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Tenemos que verlo desde el sentido de la fe, desde el sentido de lo teológico también, porque los hijos de Dios representan a aquellas personas que seguían desde el momento también a Dios, como Adán, como Eva, que seguían a Dios, y las hijas de los hombres son aquellos que no seguían a Dios, que se estaban pervirtiendo, como dice también el versículo 5, la maldad del hombre. Entonces el hombre ya se había pervertido y era pura maldad de continuo, como nos dice ese versículo 5 del capítulo 6 del libro del Génesis. Y los hijos de Dios eran aquellos que seguían a Dios. Vemos cómo Enoc anduvo con Dios. Eran las personas que estaban con Dios, que caminaban junto a Dios. Y resulta que en la unidad de unirse los hijos de Dios a las hijas de los hombres, como nos lo dice aquí, nacieron héroes de la antigüedad, héroes famosos de la mitología griega. Pero es una parte que se ha colocado ahí para que tú y yo podamos ver que los hijos de Dios, los que siguen a Dios, también se dejaron llevar por esas mujeres que eran las hijas de los hombres, de los que cometían sus pecados, de los que eran pura maldad, y nacieron esta serie de personas. Para que podamos comprender ese mensaje, hay que seguir leyendo aún más este capítulo 6 para poder comprender, para poder examinar a la luz de los ojos de Dios cómo estaba la creación en ese momento. Resulta que el hombre se había pervertido, el hombre se estaba cambiando del bien y se estaba pasando al mal. Y resulta que Dios empezó a tomar una determinación, empezó a tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó.
donde se indignó en su corazón. Le pesó, porque el plan originario antes de la caída de Adán y de Eva era que el hombre pues, se mantuviera en la presencia de Dios, pero resulta que por medio de la envidia de Satanás, por medio de la envidia, de la seducción, del engaño, hizo que estos primeros hombres, Adán y Eva, desobedecieran el mandato establecido por Dios. Y resulta que Dios todo lo había hecho muy bueno, pero nos lo va a expresar el versículo 6 de este capítulo 6 claramente, que a Yahvé le pesó haber creado al hombre. Le pesó. Así estaría tan indignado Dios de que el hombre se haya pervertido y de que el hombre lo haya dejado por ir atrás del mal, porque era puro mal de continuo. Esa es la experiencia que tú y yo tenemos que ver también. ¿Cómo está mi vida? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿O será que estoy haciendo las cosas mal? Que Dios le haya pesado de que haberme creado a mí. Porque hay también que reflexionar. Hay también que ver desde la experiencia de vida. Por eso, cada vez que íbamos a terminar el Evangelio de Juan, les decía, esto es una experiencia de vida que tú tienes que lograr comprender desde la luz de la fe, para poder encontrar dentro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento esa persona que ya venimos viendo que es Jesús de Nazaret. Por eso la invitación era que pudiéramos, y sigue siendo, de que podamos experimentar a través de la palabra la presencia de Dios en nuestra vida, que toca el corazón. ¿Por qué toca el corazón? Porque tenemos que ver también que ¿cómo estoy yo? ¿Será que hago el bien o será que hago el mal? ¿O será que estoy tendiendo más al mal que al bien? Porque ahí es donde nace esa experiencia de amor y de misericordia de parte de Dios. Pero en este capítulo 6 es ya un cambio rotundo, porque ya el hombre no quería acercarse a Dios. Vemos como en el capítulo 5 el hombre caminaba junto a Dios, Enoc, que lo va a hacer también Noé. Y al encontrar, vemos que en este capítulo 6 también encierra una persona importante llamada Noé. Así pues, dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, hasta las aves del cielo. Imaginemos la indignación de Dios al ver que había hecho algo bueno y que el hombre lo había cambiado por algo mal. Es como un caso que tú hagas algo bueno, que tú empieces a trabajar, que empieces con tu empresa y lo ves muy bueno, pero resulta que al pasar el tiempo, las personas que trabajan contigo ya no trabajan haciendo lo que estás haciendo tú desde el principio, pero están metiendo cosas malas. Por ejemplo, tienes un negocio de exportación de verduras y resulta que las personas que trabajan ya contigo transportan las verduras, pero transportan droga, transportan armas, transportan otras cosas más. Entonces Dios se indignó al ver que el ser humano había cambiado ese plan originario de todo lo bueno, lo había cambiado por lo malo, viviendo aún en el mundo que Dios había creado. Y es una experiencia así, es como tú, que tienes que ser portador de esa presencia de Dios a la luz del Espíritu Santo, porque eres un templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Seas una persona que no transporta el bien, sino que transportas el mal, el odio, la venganza, la discordia, la ira, la rabia, la prepotencia, la codicia, la lujuria, la vanagloria, la prepotencia y toda una serie de pecados que en vez de transportar los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia espirituales y corporales que el Señor nos ha presentado y los mandamientos, transportas el mal. Entonces es lo mismo. Dios se había indignado grandemente, que había tomado una decisión: exterminar absolutamente todo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé, porque también hay que ver que no todo el mundo hace las cosas mal, sino que hay personas que también hallan gracia ante los ojos de Dios. Porque no podemos decir todos son iguales, no, porque eso es un error.
Cuando alguien comete un error, todos son iguales. No, porque en medio de todos hay personas muy buenas. En medio de todo hay personas que hallan gracia ante los ojos de Dios y no han cometido lo que esta otra persona cometió. Porque es que tenemos nosotros algo en común y es que decimos todo, alguien cometió un error y decimos todos son iguales. Y resulta que todos no, porque vemos que el mundo se había pervertido, había puro mal de continuo en el hombre, pero hay una parte importante que tenemos que ver. Pero Noé, que era un hombre en medio de ese mundo, halló gracia ante Dios. Para que tú y yo podamos ver que no todos son iguales, sino que hay personas que salvan la patria, por decirlo así, en las cosas buenas, para seguir a Dios. Pero Noé halló gracia ante Dios. Esta es la historia de Noé. Fue un hombre justo y cabal en su tiempo. Noé andaba con Dios. Esa es la experiencia que yo te invito para que podamos tener a la luz de la palabra de Dios. Que caminemos con Dios. ¿Cómo caminamos con Dios? A través de la lectura de la palabra de Dios. Después de la lectura viene el discernimiento de esa palabra. Y en medio del discernimiento la hacemos vida en medio de la vida que tienes para poderlo transmitir a los demás. Y eso es Noé, un hombre justo y cabal, que halló gracia ante Dios porque él andaba también con Dios. ¿Cómo es andar con Dios? Hacer las cosas bien. ¿Cómo es andar con Dios? Seguirlo a Él de corazón. ¿Cómo es andar con Dios? Que seas un transporte tú de las cosas buenas de Dios. Del amor, de la misericordia, del servicio, de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre y en el fiel cumplimiento de los mandatos de Dios. Por eso es hallar gracia ante Dios y lo más importante, caminar con Dios. Caminemos con Dios. No tengas miedo de caminar con Dios, porque nos da miedo caminar con Dios porque soy un pecador, porque es que tengo mis pecados y empezamos a ponerle miles y una de barreras a Dios para no caminar con Él. No, hay que caminar al lado de Dios, en medio de nuestros pecados, no importa, caminemos al lado de Dios, que a medida del camino se van arreglando las cargas. A medida del camino tu corazón va a empezar a cambiar y a dar un vuelco total para poder conectarse completamente con Dios en medio del caminar. Por eso, anímate, no tengas miedo de abrir tu corazón a la palabra de Dios, pero viéndola desde los ojos de la fe, para poderla dejar entrar en tu corazón y manifestar también a los demás, con tu cuerpo, con tu vida, con tu ser, esa presencia de Dios en ti, y que caminemos todos juntos con Dios, para de ahí manifestar ese amor importante que Noé andaba con Dios. Te vuelvo a decir nuevamente otra vez, tú ¿andas con Dios? ¿O con quién andas? Porque dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿andas con Dios o no andas con Dios? Te dejo esa interrogante para que la puedas descubrir durante este día, viendo la palabra a los ojos de la luz de la fe, para que podamos sentir esa presencia de Dios. Y después continúan los preparativos también para el arca, todo lo que el Señor le dijo a Noé y le fue diciendo cómo tenía que realizar el arca, cómo tenía que empezar a llamar a los animales y cómo tenía que hacer todo para ese preparativo, prepararse para lo que venía. ¿Qué te hace la invitación a ti en este día? A que te prepares, porque desde que empezamos a leer la palabra de Dios, el diablo está enojado. Desde que empezamos a leer la palabra de Dios, al diablo no le gusta para nada. Empecemos los preparativos. Prepara tu vida, prepara tu corazón, prepara tu existencia, porque también viene un diluvio en medio de tu vida y en medio de mi vida, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y al diablo no le gusta
que leamos la palabra de Dios. Por eso yo te digo, ánimo, a seguir adelante, a seguir leyendo la palabra de Dios y sobre todo a preparar la vida, a seguir preparando la existencia para luchar contra el diluvio, para luchar contra las acechanzas del enemigo y para sentir esa presencia de Dios en tu vida, porque tú caminas con Dios. Anímate a caminar con Dios. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Este capítulo 6 está del versículo 1 hasta el versículo 4, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Del versículo 5 hasta el versículo 12, corrupción de la humanidad. Del versículo 13 hasta el versículo 22, preparativos para el diluvio. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. No se te olvide suscribirte, darle a la campanita y compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Se les aprecia con todo el corazón.